mundo. Uf, pues, y a propósito de que inició este festejo, o esta conmemoración, para decirlo propiamente, por la lucha de mujeres trabajadoras en Estados Unidos y un incendio que seguramente fue provocado y que quemaron ahí como 129 mujeres. Eso, eso es lo que da pauta para esta fecha tan Para importante, esta ¿no? conmemoración. Para esta conmemoración. Bueno, no sé si algo que decir con respecto a lo de Granier brevemente. Pues, ¿qué O te digo? Vamos a hablar hoy de las mujeres. de las mujeres. Ok, bueno, de eso ya habrá... Sirve que tenemos de pretexto para que nos invites en otra No, ocasión por para hablar supuesto, de el política. lunes que vienen, si quieren, si tienen oportunidad, abrimos la próxima semana también. Y hablamos Perfecto, yo también encantada. ¿Qué cosa? de política y de políticas públicas también, Julia, que tiene muchos datos sobre todo esto de feminicidios y de agresiones y que ahora se han potencializado por la pandemia. Sí, exacto. Julia, ¿No? que está muy metida con el tema de De las eso que hay que estadísticas. decir, Jules. Pues mira, de acuerdo a la información oficial que, como siempre te comento, corresponde únicamente a lo que se denuncia, a las carpetas de investigación que reporta la Fiscalía al Secretariado, en el mes de enero y aún en el contexto que tenemos enero 2021, que es totalmente diferente al contexto que se vivía en enero 2020, la violencia familiar continúa creciendo. Es el único delito junto con el homicidio culposo que muestra crecimiento respecto al año pasado. El homicidio doloso dice que marca una disminución, sin embargo hay un dato que llama la atención. Durante enero se reportan 5 mujeres, de las cuales el 100% están clasificadas como homicidio doloso, no hay ningún feminicidio. Entonces, con estos números, pues prácticamente Tabasco reporta 0 casos de feminicidio y lo manda a la posición, a las últimas posiciones. De hecho, está en la posición 30 por orden alfabético, junto con los estados. O sea, aquí no hay feminicidios. Efectivamente, según los datos. Sí, así, claro. Y por eso Pero no hay cifras negras. Exacto. No, son los otros datos, ¿no? Los otros datos nuestros son las cifras negras. Lo Por que no eso, se ve y no se contabiliza, ¿no? Se invisibiliza. Por eso quise iniciar de esa forma, Sí. porque pues sí llama la atención. Está tremendo eso, es tremendo. O sea, no hemos dimensionado, creo, la gravedad de esto de los feminicidios. Totalmente. Y llama la atención. ¿Cuántas mujeres, perdón, mueren asesinadas al día que reconoce el gobierno? 10 mujeres. 10 mujeres. Diarias. Ayer oía que 11. En el Tenía país, la duda. exacto. Entre 10 y 11 mujeres. 10.5. Es brutal, ¿eh? 11 mujeres asesinadas al día en este país. Y Sí, de 126 millones, sí, lo que tú quieras. Y en promedio 4 violaciones por minuto. Perdón, una violación por cada 4 minutos. Brutal. Más o menos. Brutal también. Más o menos es el dato. Uh-huh. Entonces. Que se denuncian, ¿eh? En ese contexto, pues más, ¿qué podríamos celebrar, como comentaste hace rato, cuando tenemos este contexto tan violento para las mujeres? Si hablamos de acoso, es también durísimo los números. Si hablamos de carpetas, pues ahí hay 0 carpetas de investigación por acoso, o sea, no hay una sola denuncia, por lo menos desde 2015, donde se desagrega la información. Pero sin embargo, si te vas a los datos del ENVIPE, te habla que 1 de cada 3 mujeres dicen haber sido víctimas de acoso en los espacios públicos, específicamente aquí en la ciudad de Villahermosa, que es a la que y se queda corto la cifra, me queda claro, porque de una u otra manera, hasta el más inocente acosa, con comentarios, porque es un tema como cultural, ¿no? Exacto, y a veces hasta parece risible, cómico, y pues estás agrediendo a... Estás incomodando. Exacto, habría que preguntarle, y seguramente a ti te ha pasado, Lorena, que te has tenido que salir de chats porque te sientes hasta agredida cuando mandan de repente un meme o hacen un comentario y dices, oye, espérate, aquí ya vemos también mujeres las cuales merecemos respeto, y pues con la pena o con la molestia, porque causa molestia, pena por los que lo envían, y vas y te das de baja. No sé, seguramente te ha pasado. Pues de sí, manera, pero ¿no? además no solamente con los hombres, sino con las propias mujeres. Totalmente. En lo personal, por ejemplo, Totalmente. mi experiencia dentro de la política es que para mí ha sido muy complicado trabajar políticamente con mujeres. Somos complicadas entre nosotros, entonces a veces uno hace un ejercicio de tolerancia, de relax, de decir paciencia,
pero las mujeres somos intolerantes entre nosotras mismas y somos agresoras, que esa es una parte que no se ha dicho. Por ejemplo, se define el tema de los hombres respecto al desprecio o al desdén que muestran con las mujeres como misóginos. Y entonces dices tú, ¿cuál es el concepto que tenemos que utilizar de ese proceso de discriminatorio entre una mujer a otra mujer? Y entonces yo le digo, bueno, mujerinia. O sea, la mujerinia es la agresión, es el enfrentamiento entre dos mujeres que a veces tú por prudencia no respondes, pero que ahí está, pues, y que son un obstáculo, pues, a veces para el crecimiento y desarrollo, a veces para muchas mujeres, digo, no sé si a ti te ha pasado. Que va de la competencia y la rivalidad a los extremos que te puedas imaginar entre mujeres, ¿verdad? Sí, cuando pudiera ser una alianza estratégica por cuestiones de género, ¿no? Sí, claro. Pues mira, parte de lo que he aprendido en este trabajo, más esto no es un trabajo, sino más bien en este ejercicio de activismo, es la palabra sororidad. Y tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Sin embargo, ahí te empiezas a analizar, porque muchas mujeres creo que no somos ni conscientes de la forma que estamos denigrando a nuestro propio género. Entonces, a través del ejercicio del feminismo y todo esto, vas aprendiendo eso y te das cuenta que fue digamos que un chip, el famoso, la cultura patriarcal que te inyectaron desde el momento en que naciste y te dijeron que tenías que competir con tu compañera. No la veías como aliada, sino la veías como una competencia, y lejos de darle la mano y decirle, ven, te ayudo, ibas y le metías el pie. Así fuimos enseñadas, así aprendimos, y por eso es que muchas veces entre nosotros tenemos esa competencia y esas... mal hecho. Esa rivalidad. Y esa rivalidad y mal hecho. Y el día que las mujeres veamos exactamente al revés la situación, créeme que no va a haber nadie ni nada que nos pueda detener como mujeres. En mayoría, digo, hablando de política, somos el 51%, o sea, somos mayoría. El día que tengamos conciencia de ese poder que tenemos como mujer, créeme que no va a haber de enfrente de nosotros nada que nos pueda detener. El día que entendamos que somos aliadas, no enemigas, el día que nos demos cuenta que independientemente de a lo que te dediques, que tú puedes ser una mujer exitosa, y eso te va a permitir posiblemente que me jales a mí, me conviertas también en una mujer exitosa, ese día va a ser totalmente diferente para las mujeres. Y esa es la lucha que tenemos las feministas, que en muchas ocasiones salimos golpeadas y agredidas, pero esa es la lucha, es decirle a las mujeres, somos aliadas. Somos una, no somos una. Claro. Valemos más que el edificio que muchas veces se defiende. Valemos más que la pared que muchas veces muchas personas se ofenden porque fue rayada. Nosotros valemos mucho más que eso, y no tendríamos por qué estar discutiendo de la pared, sino más bien de las víctimas que están de alguna forma escritos sus nombres en esas paredes. Ahí es donde tenemos que enfocar nuestras luchas, nuestro enojo, no en la pared, ni en la persona que pintó en la pared, sino en el agresor que mató a esa niña, que violó a esa niña, sí, claro. Y que este grupo de mujeres están saliendo a ser visibles y alzar la voz, porque muchas de ellas ya no pueden, claro, ya no están aquí. Ahorita, con todo respeto, el presidente López Obrador está encantado que se hable de la valla y que se hable de las pintas y de la violencia de estos grupos colectivos, porque hay grupos muy fuertes, la verdad, feministas muy fuertes, hasta los nombres lo dicen, Bloque Negro y Mareanos, ¿qué? ¿No? Son fuertes. Pero ese no es el tema son los victimarios que están en la impunidad y las víctimas que están demandando justicia, ¿no? Y la indolencia. La indolencia de quien hoy gobierna, del Estado mexicano. La sordera ahora amurallada. Ahora, o sea, yo recuerdo cuando dijo López Obrador que iba a hablar con Trump de manera muy seria, ¿no? En campaña dijo, porque con los muros no se resuelve nada, y mira. Y él puso un muro. Una muralla enorme, una muralla china ahí enorme. Es el muro de palacio entre el gobernante y sus gobernadas. O sea, totalmente una barrera para que no te acerques a mí, no te escucho. El no muro te de veo. La misoginia presidencial, ¿no? Sí. ¿O cómo le podrían llamar a eso? Mira, a mí, por ejemplo... Y no ayuda también, con todo respeto, me voy a meter en terrenos que no debería, su esposa, porque de alguna forma también haya sido agresiva con estos grupos colectivos.
Sí, pues con el tema de los niños con cáncer, Con ¿no? el tema de los niños No, con no, no, o cáncer, sea, ha por habido ejemplo. una indolencia. O sea, Julia ha planteado algo que a mí me parece muy interesante y que además lo vivimos todos los días. A veces entre mujeres preparadas, que interactuamos, que participamos en política o en la actividad pública, Julia decía, no es un trabajo, sí es un trabajo que nos hemos autoimpuesto, porque creemos en lo que hacemos, porque nos afecta a todas y le dedicamos mucho tiempo. Y les platicaré rápidamente una experiencia. El sábado por la mañana estaba yo viendo, esperando ahí, haciendo algunas cosas, y estaba viendo una película que se llama La Voz del Género, en Claro Video, y es la historia de la lucha feminista, de la lucha de las mujeres, pero no como un colectivo, sino de una abogada por pelear espacios para que a ella se le permitiera estudiar Derecho en la Universidad de Harvard. Entonces, porque su esposo estudiaba eso, su padre había sido y ella quería. Sí. Y entonces ella se revela y empieza a trabajar en eso. Y entonces viendo la película, empecé a llamarle a algunas amigas de otros estados del país que se dedican a pues a la política, al activismo de derechos humanos, a Rosy Laura en el DF, sí, porque es un tema de derechos humanos, básicamente. Sí. A Evangelina también en Campeche. Le digo, oye, Evangelina, fíjate que estaba pensando esto, ¿por qué no hacemos una iniciativa? Le digo, yo sé, le digo que el 8 de marzo ya es pasado mañana, esto era sábado, y le digo una iniciativa que nombremos, ahí me surgió el nombre, las mujeres mexicanas sí podemos exigir mejores condiciones de participación, mayor respuesta del gobierno para acabar con los feminicidios, etcétera. Y me dice, oye, me encanta la idea. Y le digo, oye, ¿por qué no empezamos a buscarlas? Le hablé a Pati Aguilar de Chiapas y encantada. Y el caso es que empecé a hacer llamadas y llamadas, me pasé sábado y domingo en eso. Y culminó en un video que ya te envié y creo que ya te envié, que ya anda circulando en todo el país, que se llama Las mujeres mexicanas sí podemos, juntas sí podemos. Y entonces, una de ellas, entonces, pues yo soy autocrítica, ¿no? Entonces viendo, y soy muy crítica con el ejercicio del poder público, estando dentro de la administración pública o estando en un cargo de elección popular, y entonces a veces por eso te dicen que eres conflictivo porque tú muestras públicamente tu desacuerdo sobre algo. Porque además cuando tú eres representante popular o funcionario público eres un empleado de los ciudadanos. Por tanto, ¿por qué ocultas? ¿Por qué no te sometes? Exacto. Porque hay una cosificación de la mujer es una cosa, por eso las violan, por eso hay violaciones, porque no te pido permiso, o sea, O sea, ¿por qué tenemos que guardar silencio si todo el quehacer público no pienses, debe transparentarse? No pienses, tú aguántate, exacto. ¿no? Y entonces resulta que mi participación, ahí yo digo que las mujeres juntas, las mujeres mexicanas juntas, podemos acabar con el autoritarismo, la corrupción, que no queremos un presidente autoritario, corrupto y profundamente antifeminista. Y entonces, bueno, ya se hace toda la edición, ya coordinamos todo y se publica el video. Y una de las compañeras me manda un WhatsApp para decirme que ella no está de acuerdo con mi intervención, porque dice que yo estoy pegándole al presidente. Y entonces le digo, es que no escuchaste bien, o sea, a veces no escuchamos bien. Yo digo, no digo el presidente López Obrador es corrupto, es autoritario, es misógino, no, yo digo, las mujeres mexicanas no queremos un presidente autoritario, corrupto, antifeminista, o sea, no es lo que queremos. Y entonces de pronto hoy amanecen todos los noticieros y anoche en la madrugada, esa valla metálica que el presidente pone para proteger el edificio de Palacio Nacional, y resulta que esa valla se está convirtiendo en un símbolo de la indolencia. Y le da la orden a una mujer, que es la jefa de gobierno. Es correcto. Le da la orden a Claudia Sheinbaum de que la ponga. Y entonces yo hoy te digo y les digo aquí que esa valla metálica es el símbolo de la indolencia del Estado mexicano frente a algo que Julia ha descrito muy bien. O sea, las cifras son verdaderamente escalofriantes. Sí. Entonces, es de cuántas cientos de miles de mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar, de violaciones, el abuso de niñas, los asesinatos de mujeres. Recordarán ustedes el tema de las mujeres de Chihuahua. Entonces, o sea, es impresionante, y lo que todas vivimos
a diario. Y que a veces tenemos que ser prudentes porque dicen, bueno, es que ya las mujeres ya no les puedes decir nada, ni un piropo, porque ya lo toman como violencia. Lo que ha pasado, por ejemplo, aquí en Tabasco, que nadie se había atrevido a denunciar el tema de la violencia política, y acaban de condenar al alcalde de la capital del estado de Tabasco a que pida una disculpa pública por sus expresiones violentas, y que además todavía dice que él se va a inconformar por la inhabilitación. Los partidos políticos... También inhabilitaron a doña Nidia Naranjo en bueno, también. Y por otro lado, los partidos políticos y el Estado mexicano, los gobiernos no asumen la responsabilidad que tienen que revisar a quienes tienen. Yo conozco a 1 o 2 representantes populares que he sabido que se han divorciado por el tema de violencia doméstica, pero que las señoras no se atreven a denunciarlo porque llegan a un arreglo económico de pensión y eso, porque piensan en sus hijos. También. Entonces, eso inhibe el tema de que se visibilice el tema de la violencia doméstica. Que ahora, por ejemplo, en las postulaciones de los candidatos a cargos de elección popular, los partidos políticos deben estar muy atentos para ver que no haya golpeadores, que no haya violentadores de las mujeres, porque con qué calidad moral un representante popular puede defender la causa de los ciudadanos en el Congreso federal o local o en la administración pública municipal si en su casa no cuida a sus mujeres, ¿no? Sí, ya se autorizó como fue la ley 3 de 3, no sé si, que era declaración fiscal de patrimonio, igual está la declaración de no violencia, exacto, de no ser violentador. Exacto, y entonces, ¿quién? Que es un acuerdo del INE. Así es. Sí, como lo de que sean 50% las candidaturas, 50 para hombres, 50 para mujeres a chaleco, pero eso también parece más una obligación que algo que nazca de los partidos políticos que están en la misma onda que el presidente. Claro. Sí, pero que además se ha prostituido. Por ejemplo, aquí en Tabasco... Aquí bajan a las mujeres. Tengo unas denuncias que mañana voy a hablar con ellas, van a venir yo creo, de Movimiento Ciudadano, que las bajaron, o sea, las pusieron nada más así de, espera, lléname el huequito, en lo que a ver quién nos pone el nuevo dirigente o el nuevo mandamás o el que llegue, y ya las bajaron. Pero tienen que cumplir un porcentaje de género. Sí, de todos modos, pero las ningunean, ¿me entiendes? Sí, o ponen personas a modo que ellos saben que pueden, o te quito, por cumplir, exacto, o a lo mejor es un distrito donde no hay posibilidades, no me interesa. Sí, entonces, donde vas a perder seguro, ¿no? No me interesa. Había pasado también este tema de que derivó en esto, que es pongo a mi hermana, si no voy yo, pongo a mi hermana. En Jalapa pusieron a la hermana de un candidato, a la esposa, y con resultados terribles también, que se tuvo que desintegrar el cabildo y todo esto, ¿no? Sí. En fin. También hay malos ejemplos de eso. Sí, es que además es decepcionante, y en este proceso que les comentaba hace un momento de organizar esta iniciativa de las mujeres mexicanas Sí Podemos, platicaba con una periodista, con Alma Rosa de Yucatán, que es una mujer ya mayor, pero que desde hace muchos años ha luchado por el tema de género, y entonces el nivel de decepción que tienes. Por ejemplo, en mi caso, yo participé en 2011, siendo diputada local, a mí me tocó promover la primera demanda que se presenta en Tabasco para pelear equidad, igualdad en el tema de las diputaciones locales. Me tocó financiarlo, incentivar a varias compañeras, a Rosario Arias, a Nira Pérez Gardiza, a Margarita Isidro. Y entonces todos me decían, oye, pues tú ¿por qué andas de salamera si tú eres diputada? A ti eso no te va a favorecer. Y le digo, es que tenemos que abrirle, allanarle el camino a mujeres que puedan, a las que vienen atrás, para que entren y estén en el Congreso. Y entonces es la primera vez que el Tribunal Federal Electoral, la Sala Regional de Jalapa, determina que efectivamente en pleno proceso electoral deben ser sustituidas las candidaturas de hombres por las candidaturas mujeres. Para mí fue una cubeta de agua helada cuando los partidos aceptan esa resolución a regañadientes, pero resulta que pone uno a la esposa, el otro pone a la hermana, el otro a la sobrina, y entonces, ¿sabes qué? No hubo capacidad de las mujeres de cada uno de los partidos para decir, hey,
nosotras no exigimos ese reparto igualitario para que pongan a sus parientes, porque no son temas de herencia familiar, sino para que pongan a mujeres que tienen trabajo político, que tienen capacidad y que tienen representatividad. Como ahorita el tema de la discusión de las plurinominales en los partidos políticos, ¿no? Sí, claro. Que unos cuantos se reparten y bueno, ¿dónde está la equidad? Pues. Sí, claro. Sí, no, bueno, el tema de las mujeres y también, como también ha sido penoso, mira, ahorita, por ejemplo, en plena pandemia, en plena inundación, en Acajuca, la alcaldesa que, con todo respeto, no dio un solo resultado, Yanis Contreras. Pide licencia. Pide licencia, la encuentro en un lugar y me dice, es que ya me toca, o sea, me toca por la lealtad, la obediencia ciega que pide López Obrador y considera que deben de tener las mujeres, porque ya ocurrió alguna vez con Casilda Ruiz Agustín, con Juanita Frías, me parece, no recuerdo el nombre ¿De dónde? Me tocaya, pero no recuerdo el apellido. Que no aceptaron la diputación por solidarizarse con López Obrador, que les dijo, no, eso es sí, ¿no? sí, Y entonces no llegaron al Congreso porque se solidarizaron, es decir, las Adelitas del caudillo, las Adelitas del hombre, ¿no? Del general. Eso también está, no, ni un solo resultado. Creo que fue con Manuel Gurría, ¿no? Me parece que en esos días, sí. Entonces ahora mismo se baja sin dar ningún resultado Yanis y se va. O sea, sin concluir el mandato para el que fue electa de presidenta municipal de Nacajuca. El tema de Betty Millán, con todo respeto también, recibe la gran oportunidad y es hacer lo que diga el gobernador en el Congreso, nada más. Ni una iniciativa, todas las propuestas, todo congelado, es nada más la voluntad del gobernador o del presidente. Es que entonces también las mujeres que han tenido las oportunidades, muchas, no todas. Mira, muchas mujeres diputadas del Congreso local nos avergüenzan al género. Nos avergüenzan, ¿por qué? Porque ellas solamente hacen lo que el gobernador, en el caso de Tabasco, les dice. Y hombres también, sí, bueno, las mujeres y los hombres. Bueno, o en el caso, por ejemplo, de los diputados federales morenistas. Por ejemplo, con esa iniciativa de la reforma energética del sector eléctrico, ¿cómo es posible que el presidente presenta haciendo uso del derecho de una iniciativa preferente y dice no le van a mover ninguna coma y ningún diputado, hombre, mujer de Morena, no le movieron una sola coma? Y acá las mujeres, yo por qué digo y sostengo, y asumo el decirlo, que las mujeres nos avergüenzan porque las mujeres somos guerreras, somos luchadoras, somos rebeldes. O sea, tú no puedes someterte. Y ha costado tanto que ellas lleguen al Congreso, que ese 50% de mujeres, a mí me costó tiempo, dinero y esfuerzo, Julia, y a muchas nos ha costado para que lleguen y hagan esas estupideces. Oye, por Dios, eso no es lo que los ciudadanos queremos. Eso no es lo que nos impulsó a cientos de mujeres en todo el país a pelear por la igualdad de oportunidades para las mujeres. Claro, y en descargo digo que es condición humana, porque al final de cuentas es una cuestión de dinero, ¿no? Tanto el señor, el diputado que le gusta el dinero, que le den sus cañonazos, como a la señora que está de diputada y que se quiere comprar la bolsota esta, como las que tenía el Bester Gordillo. Yo quiero, si quiero... Es el tema, ¿no? La codicia, la ambición, o sea, a todos nos gustan las marcas, pero bueno, sí. No, pero bueno, hay maneras. Hay maneras, ¿no? Hay maneras, y la ética es como también se ha satanizado siempre a las mujeres por el hecho de tener 1, 2 o 3 novios, o como le quieran llamar, y el hombre puede tener las que sea y no es mal visto, ¿no? Es que los hombres son muy machos cuando tienen muchas mujeres y las mujeres cuando tenemos muchos hombres somos muy putas, ¿no? Para decirlo claramente, ¿no? Exactamente. O sea, yo quiero abonar... Y te lo pueden estar restregando en la cara toda la vida, ¿no? ¿O no? Claro que sí, pero además, o sea, va en detrimento, perdón Julia, va en detrimento de tu desempeño, porque dicen, es una mujer extraordinariamente inteligente, sí, pero es muy puta. Y cuando dices un hombre, dices, no, es que es un hombre muy activo, muy esto, y además es muy macho, lo dicen con orgullo, ¿no? Y de la otra manera, no, o sea, hay un proceso de discriminación para calificar. Bueno, pero ahora sí, Julia quería comentar aunque algo. Ya en las redes sociales ya hay mucho, al menos se ve. Las benditas redes sociales nos hacen justicia. Una liberalización tremenda, sí. Es que yo quiero abonar en pro de mi género,
de muchas cosas que se comentaron, es precisamente contra lo que tenemos que luchar. Efectivamente, se ponen mujeres para después utilizarlas y utilizarlas a modo de un hombre que está detrás y ellas obedeciendo. Entonces, eso es la cultura patriarcal. Es correcto. O sea, desafortunadamente, la mayoría de las mujeres, por ejemplo, yo aquí veo una mujer empoderada enfrente de mí, que ella tiene la libertad de decidir, dice, yo digo, yo hago, pero desafortunadamente muchas mujeres hemos sido criadas, educadas, me refiero, con el chip de decir, tienes que obedecer, tienes que doblar las manos, tienes que adaptarte a acatar. Exacto, a adaptarte a una cultura totalmente patriarcal en donde está mal visto si te pones a lo mejor tal tipo de ropa, si te atreves a dar una opinión diferente a tu marido o a tu hermano o a tu papá. Entonces desde chiquita nos van educando de esa forma. Por supuesto que al momento de ponernos en una situación en donde puedes tomar una decisión, no te atreves porque ya te programaron para obedecer. Entonces lo más fácil para una mujer en muchas ocasiones es obedecer y acatar una orden y no darse cuenta que tiene la capacidad de decir, ¿por qué? O sea, si yo no quiero esto, ¿por qué si me trajeron esta botella de agua y yo quiero tomar café, por qué no me voy a atrever a decir, quiero una taza de café? Pero eso hay que empezar todavía desde más atrás, o sea, desde niñas. A muchas mujeres nos enseñaron que tenemos que crecer y casarnos y esperar al príncipe azul, y que el príncipe azul casi nos viene a resolver la vida, cuando sabemos que la realidad es totalmente diferente a lo que nos platican en los cuentos de Disney. Sí, totalmente diferente. Entonces yo creo que hay que empezar, y hablo como mamá, desde decirle y romper ese mito de hija, vas a esperar aquí casi dormida como Blancanieves a que venga tu príncipe azul a despertarte, ¿no? No, tenemos que empezar diciendo, hija, eres Mulan, eres una guerrera, como acabas de decir, eres una guerrera y te va a educar para que seas una mujer independiente. Si eliges casarte, sé feliz al lado de quien decidas casarte, pero si eliges no casarte, no va a haber nadie que te imponga ciertos mitos para que tú tengas que cumplir con un rol dentro de la sociedad. Tú elegiste ser una mujer profesionista independiente, adelante. Tú elegiste ser una mujer casada con hijos y formar una familia, adelante, pero que sea una decisión propia, no una imposición que muchas veces... Yo creo que cuando logremos tener ese tipo de sociedad en donde las mujeres tengamos otra mentalidad totalmente diferente, sí, vamos a ver a mujeres empoderadas capaces de llegar a una posición de gobierno y decir no. Habrá que ver que las dejen llegar, porque también esa es otra, ¿no? Sí, es complicado. Seguramente tú conoces mejor que yo cuántas veces te han metido el pie precisamente porque dicen, da miedo, Lorena. O sea, Lorena, sí, la pones frente a un micrófono y da miedo lo que va a decir. Esa es una mujer empoderada, entonces le provoca temor al género y te descalifican con está loca, no, es que eso no lo traes porque es agresiva, todo te lo Exacto, va a tumbar, ¿no? Todos los defectos que le puedan poner y adjetivos se los van a poner. Y lo justifican, como se justifica también muchas veces la violación, porque es que estaba borracha, porque tenía la falda no sé dónde. ¿Por qué andaba a esas horas en la calle? ¿Qué tenía que andar haciendo ahí? Ahorita, mira cómo bailan ahorita el perreo, ¿no? Y luego no quieren que... O sea, eso, tenemos que cambiar la mentalidad y decir, eso es una cosa, pero... no por eso yo tengo que pasar esa raya, ¿no? Claro, y a lo mejor, pues, no sé, la posición del género masculino de si quiere o no quiere cambiar. Yo creo que nuestro trabajo lo tenemos que hacer desde acá, desde el lado de mujer, enseñando y educando en la formación, claro, a nuestras hijas. Olvidémonos ya de los hijos también, por supuesto. Yo daría por hecho que una mujer educa a su hijo con el respeto hacia la mujer, pero también tenemos que trabajar en ese empoderamiento de las niñas desde ahora. Porque hace rato comentabas de esposas de políticos que no se atreven a denunciar, precisamente por ese yugo que traen. Por ese yugo. No, y porque también hay un miedo a qué van a decir, o sea...
Vivimos en sociedades Así es. muy rupestres todavía, ¿no? Tabasco, con todo respeto, no deja de ser un gran rancho en ese sentido, donde las apariencias cuentan y cuentan mucho, como dijo Peña Nieto, ¿no? Eso tiene todo que ver y romper con esos esquemas, pues es de entrada pues, confrontar el divorcio, ¿no? Que ya se está dando. Yo siento que sí hay un despertar. Este tipo de movimientos Coincido. y este tipo de manifestaciones y este hecho de que López Obrador ponga una muralla, él no se da cuenta del bien que está haciendo, porque lo están observando las niñas, las jóvenes, las mujeres, las nuevas generaciones, y dicen, ese rey inalcanzable, se está convirtiendo en el ogro, ¿no? En el ogro de la película, y es lo que entonces empiezan a decir, eso no es lo que queremos nosotros para nuestras vidas, no quiero un novio golpeador. Ayudan mucho esos programas, aunque parezca que no, también La Rosa de Guadalupe y todos estos, que están abordando temas reales, ¿no? Sí, que antes eran impensables. Que antes verlos. eran impensables, ¿no? No, eran las películas de Pedro Infante que nos sometieron, nos hicieron ver que ser pobre era ser feliz, ser rico era ser un desgraciado, ¿no? Que eso es lo que nos ha vendido López, nos sigue vendiendo López Obrador. Sí, que tener dinero es malo, ¿no? Que tener dinero es malo y que mi mamá es una santa y la cabaretera es una perdida. En cambio, sí me explico, la otra, aunque ¿cuándo se casaba el actor principal con la cabaretera? Pues nunca. Sí se enamoraba de ella. Pero siempre estaba discriminada, excluida, segregada. Exactamente, ¿no? Y es toda una... No, yo creo que es un tema apasionante. Es un tema apasionante. Tremendo, sí. Por ejemplo, Julia y yo pues realmente tenemos poco tiempo de conocernos, de tratarnos están en personalmente. ámbitos distintos, pero a la vez en el Pero hemos tenido mucha comunicación porque tenemos amigos comunes y tenemos intereses comunes, pero además ella es una mujer que se metió en este tema de las organizaciones no gubernamentales a partir de experiencias personales. Su esposo también está muy metido. La verdad, yo admiro y respeto mucho el trabajo de Julia porque requiere de mucha dedicación, el tema de las cifras, etcétera. Pero ella ha dicho cosas es un ejemplo, importantes. perdón, más un asterisco. Es un ejemplo de cómo las autoridades son ciegas y sordas ante un esfuerzo de una sociedad que sufrió, por ejemplo, pues un secuestro, no sé, lo que haya sido, y se conforma un movimiento y toda una estructura, y todo lo que ellos aportan le serviría muchísimo a seguridad pública, le serviría muchísimo al gobernador para poder tomar decisiones. Sí, que en lugar de denostar el trabajo esa es la idea de los ciudadanos, ellos tomen y los ciudadanos acompañemos con nuestra visión para ser más eficaces en materia de políticas sociales, de políticas en materia de seguridad, en fin. Pero no hay esa madurez y esa inteligencia. Hoy se materializó el muro, pero el muro existe, invisible existe. Claro. Mira, tú has dicho algo que es bien importante y Julia también. O sea, el miedo que le tiene la sociedad o el sistema a las mujeres empoderadas. O sea, eso lo comenta Julia y me parece que es algo que tenemos que retomarlo. Te dicen, cuando eres una mujer empoderada, una mujer que tiene la libertad de hacer, de decir, te tienen miedo y te califican como conflictiva y no es tan fácil que te den acceso a los espacios de decisión. O sea, te tienen porque dicen, no, es que nunca te vas a poner de acuerdo con ella porque ella siempre tiene un pero, aunque tus peros sean argumentados, fundados y razonados. Pero también tú hablaste, Julia, y me parece que eso es bien importante, el tema de la cultura. El tema de la cultura, cómo nos educan a las mujeres. Desde que estás pequeña, si tienes hermanos, tienes que servirles a tus hermanos, tienes que ayudar a tus hermanos, pero siempre bajo el yugo de el sexo masculino. Y las mujeres es que tu papá, es que tus hermanos, en fin. Entonces es un proceso cultural. ¿Qué es? ¿Por qué servimos personas como Julia, como yo, como muchas mujeres en el país, que pensamos y que hablamos y que nos empoderamos y explicamos y le dedicamos tiempo a esto? Es precisamente trabajar en ese proceso de reculturización. Tenemos que cambiar la mentalidad de las niñas, pero no solamente de las niñas, sino también de los niños en el trato hacia el género opuesto. Entonces, esa es parte de las satisfacciones que uno tiene,
que a veces no te reconocen, a veces entre mujeres es difícil edificarnos unas a otras, alentarnos. Cuando tú, Julia, decías muy bien, cuando pudiera ser una alianza, una unidad, que juntas pudiéramos avanzar más rápidamente. Desafortunadamente eso no se da. Pero una de las cosas que creo que tenemos que hacer las mujeres es aprender a ser héroes de nosotras mismas, ganar batallas. Cada día ganamos batallas distintas, desde las amas de casa, las mujeres solas que no tienen un padre y que tienen que llevar la comida, el sustento a sus casas, que nos tocan los tiempos de pandemia, donde hay un enorme desempleo, donde tienen que lidiar, que tienen que convivir con sus hijos en sus casas, ser madres de familia, amas de casa, mujeres proveedoras. Y además eso, entonces tienen que ser maestras, porque yo he visto ese proceso de los niños que están en la escuela, el maestro está del otro lado de la pantalla, pero tienes que estar pendiente de los niños. Entonces nos ha tocado vivir tiempos verdaderamente increíbles, que son una experiencia para todos nosotros, hombres y mujeres, porque hay hombres que también están en ese proceso de educar, de trabajar. Hay padres solos que se enfrentan a la educación de sus hijos, como hay mujeres que lo hacen. Claro. Y que el gobierno ha sido indolente a todo eso. El muro, regresando a la valla metálica, se está convirtiendo en el símbolo para decirle a este gobierno que llegó a través de un proceso democrático, a este gobierno que llegó con un discurso de avanzada, de cambio, y que millones de mexicanos creyeron en López Obrador, votaron por él, y gracias a eso él hoy es constitucionalmente el presidente de este país. ¿Qué le falta a López Obrador? Yo siento que desperdició la oportunidad de que hoy fuera una gran fiesta, con su sana distancia y lo que quieras. Es la segunda oportunidad. El Zócalo debería haber sido hoy un ejemplo mundial donde no hubiera manifestaciones de repudio. Sí, la plaza de la voz del género, ¿no? De la libertad. Micrófono abierto, un templete, y él al frente, como cuando era el líder opositor de este país. Exacto, cuando él andaba haciendo campaña, se le olvidó arremangado, ahí con las mujeres. Tomando... Sería maravilloso. Qué liderazgo hubiera sido. Renunció a eso, sí. Quería dar un dato, ahorita que escuchaba todo lo que hablaba. Yo así lo imaginaba, López Obrador, Yo así lo visualizaba. Así lo imaginaste. No sé como qué presidente. ha pasado con él. ¿Qué le pasó? De repente. ¿Dónde quedó López Obrador, el líder opositor? Escucha a todos menos a las víctimas. No es la primera vez que cierra las puertas a las mujeres, también cerró a víctimas, a madres de desaparecidos. Aquella caravana que traía Sicilia con los sí, Javier Sicilia, tampoco claro. dijo que se dañaba la investidura, entonces... Que son los grupos conservadores, la derecha, los que grupos, lo quiere. Pero además Javier Sicilia y mucha gente de ese corte en este país es el que son los que lo ayudaron a llegar. Sicilia era uno de las personas que caminó con él, claro. los llevaron con una familia asesinada. Pero lo que iba a comentar a raíz de todo esto que comentaba Lorena con el trabajo de la mujer, era un dato. A mí me encanta estar leyendo datos. Una mujer requiere trabajar 15 meses para ganar lo que un hombre gana en 12 meses. Ahí hablamos de equidad. Ahí nada más. O sea, hablaste del trabajo que muchísimas mujeres de mamá, de chofer, de a lo mejor de empresaria, de ejecutiva, maestra, exactamente. Entonces son 15 meses que requiere una mujer para ganar exactamente el sueldo de un hombre que lo gana en 12 meses. Entonces ahí ves la desigualdad, y si buscamos más información encontramos seguramente mucha más de esas desigualdades que hay, y pues precisamente esa es parte de las causas de lo que hoy se conmemora y se lucha, y pues seguramente vamos a seguir ahí. Sí, no, resulta de pronto terrible escuchar esos discursos que además siguen enganchando mucha gente, porque hoy la popularidad de la encuesta de México Elige, la popularidad del presidente López Obrador sigue arriba a pesar de todo. Es decir, sí, la gente tiene su percepción de Morena, su percepción de los diferentes partidos, pero el presidente logra todavía permear con estas mañaneras, estos montajes, para desvirtuar sin datos precisos y concretos la realidad. O sea, porque al final de cuentas este muro
Eso no veo la realidad. Yo estoy acá en mi burbuja, en mi palacio. No la quiero ver. Yo no quiero ver la realidad. Sin embargo, ¿cuántos mexicanos no ven la realidad? Porque les está llegando y se las venden. Por primera vez está llegando dinero, no se lo están robando. Mira, te está llegando 2,000 pesos y ahora te los vamos a dar por adelantado. No te estoy comprando el voto, pero si no... Pero ya sabes, si no votas, ¿no? Con los enseres, con el programa de Sembrando Vida, los Nini. Pero fíjate que ahí, digo, Julia, que es la especialista en números, en el tema de las encuestas del presidente, dice, a ver, el presidente está altísimo en el tema de popularidad o de conocimiento, pero creo que ahí habría que desglosar las cifras. A ver, estás altísimo en popularidad, pero ¿cuál es la calidad de esa popularidad? Porque yo puedo ser una idiota muy popular. O sea, desglosemos, o sea, cómo lo está percibiendo cada segmento de la sociedad. O sea, lo ven como un presidente con visión de Estado. Lo ven como el presidente que está sacando al país económicamente adelante. Ven al presidente que está manejando extraordinariamente bien el tema de salud con el tema de la pandemia. Cuando todos escuchamos a López-Gatell que su cifra más catastrófica eran 60,000 muertos. ¿Cuántos llevamos ya, Julia? Sí. Como 140. Ya. Bueno, no, Sí, de acuerdo a las 200. estimaciones de los científicos, Ya, Más las cifras del INEGI. 400,000, de Exacto. acuerdo a las cifras de Y los entonces científicos. México es el tercer país en muertes en el mundo. Sí. Los 60,000 de la Segundo, del tercero. de las cifras catastróficas de López-Gatell quedó rebasado, Totalmente. pero 4 veces más. Primero en muertes de doctores y enfermeras y personal Entonces, primero. Mundial. Entonces, el Sí. punto aquí es revisar, a ver, cuál es el nivel de calificación que tiene el presidente. Porque yo, como tabasqueña, a veces digo, pobre de nosotros, pobre país, de tener un presidente como este, cuando generó tantas expectativas, cuando llega a la presidencia de la República como parte de un proceso democrático, donde millones de mujeres en este país lo apoyaron en algún momento de su vida. En lo personal, a mí me tocó apoyar a López Obrador, a pesar de ser de un partido distinto al que él militaba, y cuando ninguno de los que hoy están en su gobierno, tanto federal como local, lo apoyaban. Al contrario, eran los que los denostaban. Por ejemplo, Jaime Lastra, Adán estaba en una trinchera distinta, Enrique Priego igual, todos los que están en el gobierno, el propio Humberto Mayans. O sea, todos los expriistas están con López Obrador, pero los que ayudaron a López Obrador, los demócratas que compartieron ese ideal de país, esa utopía democrática de este país de cambio, no están hoy con el López Obrador que fue parte de un movimiento democrático. No, imagínate, está Bartlett. Manuel Bartlett. O sea, está Bartlett. El del se cayó el sistema, sí, y resulta que lo pidió que llegara defiende. Cuauhtémoc Cárdenas. Pero era impensable que lo defiende, pero a morir. Y dices Sí. tú, ¿qué está pasando en este país? ¿Dónde está el Andrés Manuel López Obrador, el hombre, el líder opositor, el que era partidario de las causas de los Sería ciudadanos? un gran opositor para este López Obrador. Sí, pero no es lo mismo ser oposición que ser presidente. supuesto. Sí, claro. ¿Dónde está el Andrés Manuel López Obrador que peleaba por la restitución del daño en las zonas petroleras? ¿Dónde está el López Obrador que peleaba por las afectaciones? Garroteando a los que se quejan. No, y además se acordarán ustedes aquella foto de Proceso donde sale Sí, con la oreja sí. sangrante y él se regodeaba de la foto esa, Sí. porque ese era sinónimo de que era un luchador social que estaba del lado de las clases más necesitadas. ¿Dónde quedó? ¿Dónde se perdió? O sea, que alguien me explique o que alguien le diga a López Obrador que llegó precisamente por toda esa historia del líder opositor. Se perdió. El líder opositor, Andrés Manuel López Obrador, murió. Y murió al llegar a la presidencia de México. Y el problema, lo dramático es que no tenemos presidente. No en el esquema que estábamos acostumbrados. O sea, él criticaba, por ejemplo, y se acordarán ustedes aquella vez que le dijo a Fox, cállense chachalacas. Hoy tenemos una chachalaca hablando de lunes a viernes todos los días desde Palacio Nacional, con otros datos distintos a la realidad que vivimos todos los mexicanos. Un muro todos los días. O sea, hoy se materializó el muro. Y lamentablemente,
cuando se trata de las mujeres y de las víctimas de la injusticia, de la agresión. No, esto de defender al toro macedonio. Sí. Su compadre, Félix. Ajá, sí, Félix ¿no? Salgado Macedonio. Cuando se supone que él no tiene injerencia en el proceso electoral, que las decisiones del partido claro. son diferentes, pero ahí está, ¿no? Claro. Horrorizarse de los presuntos vínculos que tiene el gobernador de Tamaulipas con el narco, que no se le han confirmado. Yo no quiero decir que sea, yo no, ni lo conozco al señor, cuando él se bajó a saludar a la mamá del Chapo y liberó a Ovidio. Entonces, creo que, sin embargo, en la mañanera sirve para hacer todo un montaje y estar maquillando la realidad todos los días. Y el problema no es que hoy esté López Obrador tal vez en el gobierno. El problema es qué va a pasar cuando López Obrador no esté. ¿Cómo va a estar este país y si lo vamos a poder reconstruir? Sí, Porque financieramente sobre todo. Financieramente, pero además está dando la militarización de la política o la politización del militarismo, no sé. Él está arropado con el presidente con una espada de Damocles, porque por un lado mando al ejército a entregar las estufas, a llevar las vacunas con los siervos de la nación, mientras tanto pidiendo la credencial de elector y condicionando el voto en favor de algunos candidatos, mando al ejército, pero por otro lado lo estoy poniendo en los puertos, lo estoy poniendo en todos lados para decir, a ver quién le atora, o sea, el que se meta pues se va a enfrentar al ejército mexicano. Sí, fíjate que ese es un tema, Juan, delicadísimo. es un tema sumamente delicado y eso, por lo menos a mi juicio, denota el pánico que le tiene a las Fuerzas Armadas López Obrador. Le está entregando todo el poder para tenerlos contentos. O sea, les entrega el aeropuerto de Santa Lucía cuando el ejército, en la esencia de las fuerzas, armadas, son otra, es cuidar y servir a los mexicanos, proteger a la patria. Y lo dijo en alguna ocasión el general, el secretario de la Defensa. Y vemos, por ejemplo, lo que pasó con Cienfuegos, vemos, por ejemplo, cómo le está entregando todo el control en el tema económico, en el tema de obras. Y hay una serie de cosas en el tema del control de las entradas y salidas. Entonces, el presidente me parece que está jugando al filo de la navaja y eso yo creo que merecería hablarlo y platicarlo con más detalle, pero son signos ominosos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasaría a López Obrador si el ejército de pronto se siente que tiene el control y dice, no estamos de acuerdo con el ejercicio o con la manera de gobernar del presidente López Obrador? Porque hay un descontento en la milicia. Por ejemplo, ahora en la contingencia aquí en Tabasco, yo solicité al secretario de Protección Civil para repartir apoyos de ciudadanos. Y entonces digo, oye, fíjate que no nos dejan entrar a la zona de las gaviotas porque intentamos llevar despensas en una camioneta. En la entrada nos rodearon un grupo de ciudadanos que querían quitarle las despensas a las personas que nosotros enviamos. Y le digo, oye, ¿por qué no nos ayudas con las fuerzas armadas, ya sea con la Marina o con el ejército? Y me dice, no, mira, dice, está complicado, dice, porque hace 2 días, dice, abofetearon a los elementos del ejército y de la Marina, algunos, digo, no es general, pero fue un incidente que se presentó, no sé cuántos, pero él me puso el ejemplo, también debo decirlo. Entonces dice, como está en marcha el plan DN3, ellos no llevan armas, sino van desarmados. Pero y además entonces, no son policías. Exacto. Y entonces, además, ¿cómo degradas a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo les das una función para la que no fueron creadas y no respetas la esencia de las Fuerzas Armadas en el país, que son un símbolo y que todos los mexicanos respetamos, porque el ejército en los momentos más difíciles, con desastres naturales, cuando el terremoto de 1985 y todos los temblores que han habido, sí. Quienes han estado y les han dado fortaleza y apoyo a los mexicanos han sido las Fuerzas Armadas, ha sido la Marina. Entonces, yo creo que vivimos momentos muy peligrosos y complejos, sí. Que López Obrador no tiene claridad de lo que es ser presidente de un país como el nuestro, que no tiene una visión de Estado, pero que no se ha rodeado de los mejores y que se apasiona defendiendo a los Bartlett o a los Hertz Manero o a los Félix Salgado Macedonio. Sí, eso ejemplo, no somos como país. Claro, el tema, no es lo que hoy los el tema de Rosario queremos. Robles, hoy que es Día de la Mujer,
que no está recibiendo el mismo trato que otros presuntos delincuentes, ¿no? Como Emilio Lozoya, que está en libertad, ¿no? Sí, ese es un tema importante. Rosario, ¿no? Por que aquí no estamos poniendo, supongo que tú no pones el ejemplo de Rosario como una defensa de que sea inocente, sino estaríamos hablando y ubicando, decir, a ver, un juicio justo, que no haya discriminación jurídica, que la fiscalía está tratando de una manera, como bien dices, Juan, es víctima de una venganza por lo de aquello. A Emilio Lozoya, al otro que trabajó con al chapaneco que trabajó con Rosario. Sí. ¿Bejarano? No. Emilio Cebadúa. A Emilio Cebadúa, que le están dando privilegios para acogerse a ciertas ventanas de oportunidad, y a Rosario no. O sea, insisto, no es que nosotros digamos que Rosario, o que yo diga que Rosario es inocente, que se le den las mejores condiciones de igualdad para defenderse. Así como está además me parece que ha sido traicionada, que ha sido valiente y ha sido traicionada, pero no la defiendo, no tengo ningún argumento para el tema de la estafa maestra y lo demás, ¿no? Sí, digo, si hay pruebas que la condenen, como en el caso, por ejemplo, de Andrés Granier, ¿no? O sea, dicen, oye, es que Andrés Granier hizo y deshizo, sí, pero fue exonerado. En el caso de Rosario Robles, después de estar en la cárcel y defenderse y Arturo años. Núñez, que nos los trajo López Obrador, y nos los vendió como el gran gobernador y estadista. Ahí anda suelto. Después de que lo había acabado en el libro del Fobaproa. Él es muy congruente, pero... Pues son las incongruencias. O, por ejemplo, hoy gobernador Adán Augusto López Hernández se presentó en un programa radiofónico mañanero y dijo durante su campaña, siendo gobernador electo, que él tenía los documentos que probaban el fraude en la compra de los terrenos en Paraíso de la Zona Económica Especial. Y yo no he visto que haya puesto una sola denuncia. ¿Dónde están los documentos que tenía de prueba? O el secretario de Educación en aquel tiempo, Guillermo Narváez Osorio, donde dijo que había un saqueo enorme en la Secretaría de Educación, y yo no he visto que hayan puesto ninguna denuncia para fincar responsabilidades. O, por ejemplo, pero la crisis económica... El gobernador exoneró como Ministerio Público de Banqueta al exrector José Manuel Piña. Sí, pero además Guillermo Narváez como rector dijo que había un déficit financiero en la universidad y que tenían graves problemas para pagar nóminas. ¿Dónde está? Y mira que yo quiero mucho a Guillermo Narváez, que somos amigos de hace muchos años, pero en el desempeño de la función pública como rector no he visto una sola denuncia, ni como secretario de Educación ni como hoy rector. Por eso uno, para hablar, tiene que tener pruebas y tiene uno que tener muy claro de qué lado vas a estar. Si vas a hablar de corrupción, entonces actúa y presenta las denuncias y que la autoridad responsable determine si son inocentes o culpables en base a pruebas. Y eso el gobierno Adán Augusto Durante y muchos de sus funcionarios hoy acusaron de corrupción a muchos gobiernos, pero no han probado. Dijeron que el gobierno de Núñez era un corrupto, cosa que yo no dudo, sí, pero no le han fincado una sola responsabilidad legal. El delfín de Núñez era José Antonio de la Vega y ahora es el secretario. Y es el secretario de Gobierno y fue secretario de Energía y fue diputado en el Congreso. Y entonces, ¿con qué calidad moral cuestionas y denuncias a un gobierno corrupto que fue tu bandera en la campaña para llegar al gobierno donde hoy estás y resulta que si tenías todas las pruebas se está haciendo omiso? Eso es corrupción. Totalmente. Julia, pues no sé si hay algunos otros datos que nos quieras dar. Sus datos financieros que son los reales. Esos son los reales. No, ya como te comentaba, pues enero nada más son 2 delitos que muestran incremento, pero insisto en que hay que revisar el contexto de enero 2021 con el contexto de enero 2020. Entonces, pues únicamente y estaremos pendientes de los próximos daros. De los otros datos que nos va a traer Lorena también. De los datos reales. ¿Cómo concluimos por hoy? Porque tengo que seguir con el programa agradeciéndoles infinitamente que se hayan tomado la molestia de venir hasta acá en plena pandemia, con todas las medidas, ¿no? Hay que decirlo, porque aquí estamos, no les puedo dar un beso. Con la sana distancia. Sí, no les puedo dar un beso, aunque sí me atrevo, aunque me acusen de lo que me acusen. Por ganas no queda. Por ganas no queda. Oye, pero bueno, ahorita me estaba acordando, ahorita que me vino a la mente, hay una película
en la que Demi Moore acosa a Michael Douglas, no sé si la han visto. Hacía un acoso. Ah, sí, No, y él la denuncia y todo, cosa que yo creo que yo no hubiera... Sí, que es el otro no tema, que yo no la hubiera... No es atracción fatal, no, ¿verdad? es otra, es acoso, no sé qué. Sí. Yo nunca la hubiera denunciado, pienso yo. Pero quién sabe, ¿no? Digo, no sabes hasta qué punto... Además, la Demi Moore es una mujer guapísima, ¿no? Por No, eso sí, dice que él nunca lo hubiera denunciado. No, nunca Sí. lo hubiera denunciado. Él se queda calladito. Si estás soltero, sí, si estás soltero. Aceptas si el estás- acoso. Aceptas el acoso, que ese es otro tema machista también, ¿no? Porque pues, no debe ser, uno debe tener ética y dignidad, pero de eso luego hablamos, porque es lo que te digo. Bueno, es la condición humana, Sí, ¿no? nos necesitamos reprogramar, Claro. claro, tanto, digo, somos seres sexuales tanto los hombres como las mujeres. Ahora las mujeres, en muchas ocasiones llevan la de perder porque se quedan con el bebé, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un estudiante que embaraza a una jovencita, pues a lo mejor se deslinda, se va a otro estado y él sigue su vida por allá, y la muchachita tiene que afrontar con el bebé y todo, ¿no? Y, Sí, pues además hay millones de madres solas que son verdaderas heroínas. millones, Sí. ¿no? Sí, Para ahorita- sacar adelante Ya. a sus hijos. Tabasco está lleno de mujeres solteras, de Por mujeres eso, otro de los temas de la que sacan lucha adelante a es sus hijos. aborto legal ya, que ese es otro tema también. Híjole, es que ese es un tema que te lo juro. Es que Es yo- un tema yo espinoso no que mucha quisiera gente entrar. no se atreve a hablar, pero es el derecho a decidir. A ver, Exacto. y el hecho de que tú digas, a ver, yo estoy en pro de que se legalice el aborto, pero eso no quiere decir que tú lo vayas a hacer, porque es una cuestión personal. Digo, Es simplemente a lo darle mejor la tú hay no muchos lo factores que harías, tomar en o cuenta. Julia no lo haría, pero que es haya darle la posibilidad oportunidad. que puedan elegir o una u y otra. que una mujer no pierda la vida precisamente por la decisión de no tener un lugar seguro en donde poder abortar, porque ya tomó la decisión, o sea, ese es su derecho. Sí, yo alguna vez participé en un foro de legisladores federales y dieron a conocer unos datos en relación a que muchísimas niñas chiapanecas que son embarazadas, digo, ahora mismo, no sé si cuando pasen por ahí por el Monumento Sánchez Magallanes, hay 2 niñas vestidas de indígenas, yo no sé si son más grandes, si están chaparritas, son niñas, y están todo el día ahí, y me parece que son explotadas, no sé, pero Seguramente. no hace nada nadie por ellas. Sí, como ¿no? los niños igual, ¿no? Como los niños igual, y juro lo que son sujetos a muchos abusos de todo tipo. Si lo son las niñas en su casa, con sus propios padres, ahora cuántos escándalos hasta de gente reconocida y famosos que sus papás abusaban de estas niñas y lo están denunciando, no es increíble, ¿eh? Increíble. Todo lo que está saliendo. Pero eso que le estoy diciendo, que muchas de estas niñas van con la matrona Con la partera, allá, así la allá a la comadrona. montaña, y con fierros oxidados, o Con sea, ganchos. con ganchos oxidados, y entonces a veces se pierde la criatura, a veces se pierde la mamá, a veces se pierden los O dos. quedan estériles para toda la vida porque lo practican. Eso, ¿cómo evitarlo? Pues tal vez, digo, Con es eso, de esa manera, dándole opciones a las mujeres. a lo mejor habiendo clínicas, mucha gente dice, sí, es que te vas a los otros temas, ¿no? ¿Por qué no Pero- lo pero pensó siento- cuando... Sí, pero ¿sabes qué, Juan? O sea, que exista la posibilidad de que la mujer tenga opciones. Decida. De que la mujer decida si lo toma o no. O sea, seguramente Sí, son un de- segmento importante de la Grey católica, de las mujeres católicas o de otras congregaciones religiosas, agrupaciones Sí. religiosas, seguramente no van a tomar esta opción. Sí. Pero cada una de nosotras va a decidir. Por formación personal, tú dices, bueno, lo puedo tomar o no, pero son opciones. Que Estamos en un tengas estado, como en un mujer estado, opciones. en un estado laico y con un gobierno de izquierda, por lo menos creo que es un tema que debería estar Sobre la mesa. sobre la mesa discutiéndose Exacto. y que el propio presidente... La vida sexual de las niñas en México inicia alrededor de 12, 13 años. Son estadísticas, ¿eh? No es lo que yo digo ni creo. Son las estadísticas. cifras. Entonces, imagínate qué cantidad de niños no deseados son paridos por niñas, porque pues una niña de 15, 16 años dando a luz a un niño, pues es una niña. ¿Qué condiciones de vida le ofreces a ese niño? ¿Qué condiciones de vida le queda a la niña de Claro, 16 a años? veces hay que pensar en que Educación somos sexual, un país, sí. hijo, de Sí, repente claro. yo me pongo a pensar, hoy somos un país de violadores, somos un país de mujeres violadas y de niños violados también, Sí. pero también somos un país de gente frustrada, de gente infeliz.
Y bueno, una de las premisas de este presidente Era ser feliz. era ser feliz, feliz, feliz. Y que por eso no nos íbamos a ir a ningún lado, ¿no? Y somos un país de frustrados. La escuela de oficios no está abierta. ¿Sí me explico? O sea, no hay oportunidades para que tú puedas encontrar las herramientas que te hagan sentir pleno y feliz. No todos tenemos que ser diputados, ni presidentes, no, o sea, ni a lo mejor ni doctores, ni licenciados, ni comunicólogos. A lo mejor siendo carpintero soy muy feliz, pero tengo que encontrar mecanismos para hacerlo, ¿no? Claro. O carpintera, Y ser una un mujer. carpintero exitoso O carpintera, también. ¿verdad? Una carpintera exitosa. Exactamente, llegar a los niveles más altos, hacer las tarimas donde cante Madonna o qué sé yo, ¿no? Claro. Pero somos un país muy frustrado también por eso, y yo creo que el actual gobierno no está a la altura del país que le dio la oportunidad de ser el presidente, del líder de esta nación, el conductor de este, porque al final de cuentas alguien me decía el otro día, no es tan difícil, oye, gobernar, yo le decía, gobernar no está nada fácil, dice, bueno, pues manejar tampoco es fácil en una carretera con curvas, ¿no? Pero la responsabilidad es del chofer. Nosotros vamos a bordo y el que quiso manejar nos está llevando, parece que va dando tumbos, ¿no? Sí. Y él va diciendo que va manejando muy bien. Todos tranquilos. No, como a lo mejor te pasó, a lo mejor alguna gente se identifica que tu papá a lo mejor iba con unas copas de más manejando y todos los demás aterrados, ¿no? Y el papá que decía, no, a mí o sea, y la mamá llorando y aguantando, y es tu papá y me lo respetas, ¿no? Con el alma en un hilo, ¿no? Así está el Congreso, como esa mamá sometida y frustrada, el papá como ese papá autoritario y no quiero decir borracho, y los niños, pues imagínate. Asustados, muy asustados. Fíjate que escuchándote, Juan, y escuchando a Julia, estaba pensando en la experiencia de vida que representa para todos nosotros esta pandemia. Que además hablabas de la felicidad, Juan, y dices tú, bueno, realmente, ¿qué es la felicidad o qué ha sido este último año para todos los mexicanos? Ha sido una experiencia verdaderamente aleccionadora, nos ha dado muchas oportunidades de reencontrarnos familiarmente, de reencontrarnos con nosotros mismos. Por ejemplo, tú decías, buenos carpinteros, buenos estos, buenos el otro. O sea, y nos damos cuenta que no necesitamos mucho para ser felices. Así es. Que en cuatro paredes, en la intimidad de nuestras casas, que nos obligó a recluirnos por un instinto de sobrevivencia, y nos dimos cuenta que pudimos generar en el buen sentido, una balcanización social en cada familia. Cada familia generó su modelo de autogobierno, salías lo necesario para proveerte del alimento y de nada más. Porque en tu casa tenías todo, y aprendimos a vivir y aprendimos a no ser parte de un país que ha habido una cultura de consumismo, que no sé cuántos meses tiene que no te compras una prenda, un par de zapatos. Creo que todo el año. Sino que, exacto, y entonces te das cuenta que tienes un mundo de cosas que no usas y que estando en tu casa te pusiste a lavar, a planchar, a acomodar, a reacomodar, a tirar chácharas, hacer lo que nunca hiciste, porque quienes teníamos auxilio para las labores domésticas, asistencia doméstica, tuvimos que prescindir de ello por un instinto de sobrevivencia y de mantener la salud y a nuestras familias, y que nos tuvimos que poner a barrer, a trapear, a lavar, a planchar, a hacer comida, que descubrimos o redescubrimos nuestro entorno familiar de nuestra casa. Y descubrimos nuevas habilidades. Yo, por ejemplo, aprendí a tapizar muebles, a coser, a hacer cortinas, a cocinar. Bueno, eso ya sabías. Entonces sí, que además adquieres y desarrollas otras habilidades. O sea, yo cocino porque es mi hobby cocinar, pero la parte de dulces, de postres no se me daba mucho, y ahora resulta que aprendí eso y lo disfruto enormemente. Y es parte del descubrimiento de una vida distinta, de un universo muy pequeño que es tu casa, que es tu familia. Y la convivencia a distancia por las redes, por las nuevas tecnologías, te permitió estar en comunicación con tus amigos, hacer las videoconferencias, en fin. Entonces, y había muchas cosas que dejaste de extrañar. Claro. Entonces, ese es parte de ese nuevo modelo. Sí podemos generar nuestros autogobiernos
en la intimidad de nuestras casas, y nos dimos cuenta y vemos con una visión distinta la televisión cuando se sienta a hablar López-Gatell y dices, tú ese es un idiota, puras mentiras, te dice, lo que yo vivo en mi entorno y mi realidad es totalmente distinto. O el presidente, sientes hasta sobre todo pena. Si se muere un familiar cercano, No, sí. No, en las exacto. condiciones que estamos. Y además un tipo que se para ahí frente a un micrófono a decirte, usen cubrebocas, cuídense, la sana distancia, pero ves al presidente, al jefe de Sí. tipo como López Sí, Gatell, la narrativa, que no la utiliza narrativa y ves política. que es todo mentira, una simulación. Volvemos al tema del muro de Es hoy correcto. y de la realidad, de la muralla, la realidad. López-Gatell es un guardián de ese muro. Y Claro. todos los que sean guardianes de ese muro van a estar ahí cerca con todos los privilegios. Defendiéndolo. Digo, tan es así que ahorita se supone que tiene COVID Ujú. y nadie sabe realmente si está en el hospital, si está en su casa, porque se encargan de desmentir y de decir cosas. Claro. Todo es mentira. Nos enteramos de cómo se evolucionó la enfermedad de Cepillín y su muerte hoy, más fácil que de López-Gatell, que es un alto funcionario, Que debería ser de un pública su sí, estado de salud. de un esquema totalmente anacrónico, de propaganda permanente. Todo es propaganda, pero ese esquema de la Revolución Cubana y como que siento que ya cayó, y cuando cayó el muro de Berlín cayó ese esquema y no era lo que nos estaba vendiendo este gobierno. Nos habían vendido un mundo democrático, un mundo Abierto. de libertades, abierto, en el que se iba a escuchar a las mujeres. Y mira, el tema es la muralla de hoy. Yo por eso les quiero agradecer por hoy que hayan Nosotros- venido. Gracias Julia Rivillaga, directora de Datos y Estadísticas de Observatorio Ciudadano. Gracias a Lorena Buregar de los Santos, que no necesita presentación. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta plática. Vamos a seguir platicando con ellas más adelante. Yo me voy a una pausa y regreso con más información de Juan Manuel Diego. No sé si vamos a ir hoy o ya mañana con Alejandra Arias y con el ingeniero Carlos Álvarez, y nos despedimos por hoy. Pero por lo pronto voy a una pausa. Gracias otra vez. No, muchas gracias a ti. Les tenemos por ahí una flor, Y a todo pero el no es por equipo. celebración, miren. Esto es un detallazo. Es una atención. Es una atención de... Muchas gracias. Es un piropo es un material. claro, de la producción, porque además esta cuestión, dicen que todos los sismos son malos y Muchas gracias. radicales y extremos, los sismos. No sé si feminismo o no, pero yo creo que tampoco hay que perder jamás el abrir la puerta, el tener consideraciones con las mujeres. Eso es otro tema diferente a la igualdad, Claro. ¿verdad? Hay que tratar de seguirlas convenciendo a que te den un beso a la buena, ¿verdad? Que te den un beso a la buena, y eso es lo que hay que tratar de hacer. Ninguna mujer se queja de buenos tratos. ¿Verdad que Siempre, no? No. Siempre Ah, lo que bueno. estamos exigiendo es eso, ¿no? Bueno. No exigiendo, pidiendo. Bueno, pues hoy este es un regalo que les hacemos aquí todo el equipo. Gracias, con todo el cariño del Gracias. mundo y con toda la gratitud y el reconocimiento también que a veces hace falta. Yo a veces me decía el otro día un amigo, ¿cómo hace falta esa estrellita que te ponían a veces cuando te portabas bien en la escuela, verdad? Claro. En el kinder. Uy, no, hombre, ese eras el niño más feliz del mundo, ¿no? Niño maravilla. El niño maravilla. Y luego, y eso era un gran estímulo. Claro. Pero también entiendes que también eso sea sentir a los otros mal. Entonces, pero sí necesitamos reconocimiento de vez en cuando. Sí, necesitamos edificarnos, de verdad, muchas gracias Juan, ha Al sido una contrario. verdadera delicia estar aquí con Gracias. ustedes, es edificante escuchar mujeres inteligentes como Julia, que nos permitas Al platicar contrario. a todo el equipo de producción, de verdad, muchas gracias por las flores, como bien dice Julia, no nos quejamos del maltrato, el riesgo es que nos acostumbremos. Gracias, de verdad, Gracias. muchas gracias. Vamos. Y un abrazo y saludos a todas esas mujeres que son verdaderas heroínas, madres de familia, líderes que todos los días luchan por salir adelante. Oye, ¿no? Y además todos los que, pues ya genéticamente somos hombres o masculinos, ¿verdad? No sé si decir hombres, porque para ser hombre es un concepto muy elevado, ¿no? Pues estuvimos así de ser mujeres, ¿no? También. Porque al final de cuentas creo que... Fungen. Al final... Esa es la diferencia. Al principio somos lo mismo, ¿no? Y ya después hay un chispazo ahí. Sí, pero además viva la diferencia, ¿no? Viva Porque la además diferencia. que esa es Sí, otra no, cosa que luego se confunde y dice la equidad de género. A ver, no es que las mujeres querramos ser hombres ni Para actuar nada. como hombres. No. No. Queremos igualdad de El mismo oportunidades. derecho, ¿no? Adoramos a los hombres. El tema de la felicidad también es un tema sexual que tenemos que aprender a disfrutar y hablar con libertad de eso. Claro. En fin, Pero también un reconocimiento a los homosexuales. sí, al Que son tercer género, valientes. la diversidad sexual. Y a las mujeres que Las también trans.
Sí, y a todos que Sí, la deciden, comunidad ¿sabes qué? LGBT. Yo no por querer quedar bien o porque no me critiquen voy a dejar de ser yo y voy a dejar de ser feliz. Y eso lo reconozco muchísimo. No, el valor de, El de la valor. comunidad Uf. LGBT, Sí. decidir y afrontar No, eso sí. es maravilloso. Sí. La verdad que son El admirables. que se además se mugrosea mucho con el término salir del closet, pero Del closet o del ropero. Hay De- una de película la- que dice que las mujeres que son gay, que son Ajá. lesbianas, salen del ropero, y a los hombres dicen que los que son gay, homosexuales, salen del closet. Pero no, o sea, no es en plan despectivo, ¿no? Digo, con todo respeto, y si se ofenden, que habrá nos personas que disculpen. ni siquiera lo saben, porque no han hecho un inventario de su vida desde que son niños y a lo mejor no saben ni por qué son infelices. Exacto, Probablemente, ¿no? exacto. Bueno, en No fin, sé. para En fin, todos, gracias. Muchas gracias Julia, por las gracias a ti por gracias. las flores y